Estamos ante un texto muy importante y muy clave, un poco para comprender cómo pensaban los israelitas y cómo pensaban los discípulos de Jesús en esos tiempos. Y también para mirarnos nosotros como sociedad en medio de este mundo presente y cómo es esa mirada que tenemos. Porque el tema clave que Jesús va a tocar no estaba muy claro en esos tiempos. Y el tema clave es el de la vida eterna. Es decir, ¿qué pasa después de esta vida? Es más, si hay algo más después de esta vida o esta es la única vida que existe. Ese era el tema que los israelitas, sobre todo la gente más común, ni siquiera tenían en cuenta, porque ya daban por supuesto que esta era la única vida que existe. Es raro para nosotros hoy tratar de comprender esto. Es decir, no había expectativas de una vida después de esta. Para la mayoría de los israelitas. Solo un pequeño grupo, un poco más iluminado que los demás, como eran aquellos que conocían como doctores de la Escritura, los doctores de la ley, o algunos grupos como los fariseos, que tenían algún conocimiento mayor acerca de lo que venían anunciando los profetas y algunos libros de sabiduría, de los últimos que tenían como revelación, como por ejemplo el libro de Job o de los Macabeos. Es decir, un conocimiento de la Escritura bastante más profundo. Ellos, los fariseos especialmente, sí tenían idea del tema de la vida para siempre y ellos creían en la vida eterna. Pero había otro grupo más fuerte, política y económicamente, como eran los saduceos, que se burlaban de esta enseñanza que estaba surgiendo, y sobre todo porque eran la clase más acomodada. Seguramente a esa clase pertenecía este joven que se acerca a Jesús y pregunta acerca de la vida eterna, pregunta qué es lo que tiene que hacer para llegar a la vida eterna. Una pregunta que no era muy sencillo que los saduceos o aquellos que estaban más acomodados se hicieran, muy raro. Así que Jesús entonces va a dejar aquí una enseñanza muy importante y que desconcierta a los discípulos. Y por eso hay que entender bien qué es lo que desconcertó a los discípulos. A ver, para entendernos, si nosotros creemos que esta vida es la única que existe, fíjense las consecuencias. ¿Quiénes serían los más favorecidos de Dios si esta es la única vida que existe? Y aquellos que poseen más. O sea, ¿cuál sería la consecuencia que se seguiría de esta enseñanza de que esta es la única vida? Muy simple. Nosotros diríamos como una bienaventuranza extraída desde este pensamiento, así, muy simple: felices los ricos. Y es todo lo contrario de lo que enseña Jesús. Por eso que hoy tenemos que tratar de meternos aquí, porque justamente Jesús mete allí en este tema toda la artillería, así que hay que estar muy atentos. ¿Qué es lo que se cuestionan
los discípulos de Jesús. Dice, si entonces es muy difícil que los ricos entren en el reino y son aquellos que son los más favorecidos, entonces, ¿quién se salvará? Si aquellos que son los más dotados por Dios de dones, es justamente por ser aquellos que tienen de todo. En cambio, los otros, que parecen ser la gente más humilde, la gente más pobre, a ellos, desde la mirada esta, simplemente de que lo único que existe es este mundo, es como que los pobres son los pecadores. Y justamente a consecuencia del pecado es que son pobres. Jesús va a decir, felices los pobres. Entonces da todo un cambio profundo en la enseñanza, porque nos está diciendo que este mundo no es lo definitivo, sino que lo definitivo está por venir. Es el reino de Dios. Y por eso le va a decir a este joven rico que se acerca, dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y después ven y sígueme. Si esto era un cambio, pero radical, total, desde la misma raíz de su concepción religiosa. Y no solo esto, sino que les toca profundamente a los mismos discípulos que no comprenden cómo es esto. Jesús va a dejar una paradoja muy gráfica y que vamos a tratar de entender un poquito. Dice así: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La lectura que se hace de esta parábola, de esta comparación, es un poco así. No se debe entender el ojo de la aguja como esa aguja que nosotros entendemos para coser. No se está hablando de eso, sino de las ciudades eran ciudades amuralladas, especialmente la ciudad de Jerusalén y las grandes ciudades tenían varias puertas de acceso a la ciudad que permanecían cerradas de noche por los enemigos. Entonces había algunas pequeñas grietas en la muralla que servían para pasar. Alguna persona podía pasar por allí porque eran demasiado pequeñas, no como las grandes puertas que había abiertas durante el día, sino pequeñas grietas por donde podía pasar una persona. Por esas grietas, que se llamaban agujas, no podía pasar un camello, porque era el animal más voluminoso que ellos conocían. Entonces, una persona sí podía pasar por esas grietas, pero no un camello. Por eso dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, sería esas grietas, que un rico entre en el reino de los cielos. En definitiva, el sentido es el mismo que le podemos dar nosotros mirando la dificultad de que un camello pase por el ojo de una aguja que nosotros conocemos. Sería exactamente lo mismo el sentido, pero desde la Escritura tiene esa otra mirada. De todas maneras, se está diciendo que aquellos que los israelitas y los orientales conocían como la gente más favorecida por Dios, no son aquellos de los cuales está hablando Jesús. Jesús va a dirigirse como bendecidos de Dios a los últimos, a los más pobres, a los enfermos, a aquellos que el mundo rechaza,
como a la lacra de la sociedad, allí está puesta la mirada de Dios y de Jesús en este reino que el Señor está proponiéndonos. Esta concepción religiosa que tenían los israelitas no solamente quedó en el tiempo allí de Jesús, sino que fue también con el tiempo siguiendo su trayectoria y hasta el día de hoy. Se la llama a esta teología de la prosperidad. Y hay muchos que la sostienen actualmente. Felices los ricos sería la consecuencia. Los que no tienen abundancia de bienes es porque son pecadores. Así que fíjense, ¿no?, las consecuencias. Por eso la mirada nuestra hoy está puesta en este joven que se le propone algo mucho más fuerte que simplemente el cumplimiento de la ley. Dejar todo, todo esto que es la abundancia de bienes, para seguir a Jesús a donde Él nos lleve. Es un desafío tremendo. Y es aquel que los discípulos de Jesús ya estaban haciendo. Por eso Pedro le va a decir: nosotros dejamos todo y te estamos siguiendo. Entonces Jesús le dice: aquel que deje todo tendrá el 100 por 1. En medio de este mundo, en medio de las persecuciones y también la vida eterna, porque justamente ahí está el tema clave: seguir a Jesús, más allá de todo lo que está a nuestro alrededor, porque todo lo demás es pasajero. Solo la propuesta del reino es lo definitivo. Por eso también el texto, ¿no?, del Evangelio: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de este mundo materialista, en medio de este mundo que nos propone todo el tiempo las cosas materiales, como que todo lo demás no tiene valor, el Señor nos muestra el valor definitivo, último y real que tiene lo del reino de Dios, al punto tal que aquel que quiera seguir al Maestro tiene que dejar todo, venderlo a los pobres y seguirlo. Gran propuesta, gran desafío, también para los demás que no son los discípulos, para decir: bueno, entonces los bienes no son tan importantes. En medio de una sociedad que valora los bienes, y especialmente a los que tienen los bienes, de una manera como que estas son las personas importantes. Es más, los medios de comunicación están en manos de gente que tiene muchísimo. Y entonces la idea que nos dejan siempre va a ser esa, para que nosotros estemos ahí mirando a aquellos que tienen de todo, anhelando todo esto, con la boca abierta. Y Jesús nos dice: guarda, por ahí no va la cosa. La cosa va por el reino de Dios y su pobreza. Felices los pobres, porque de ellos ya es el reino de los cielos. En cambio, aquellos que nosotros que vivimos luchando en la vida para ver qué podemos tener más en medio de las crisis que vamos viviendo, como que nos desconcierta todo esto, porque justamente nuestra mirada es obligada en esta palabra de hoy, como que a limpiarnos los lentes con lo que estamos mirando las cosas. Felices los últimos, felices los pobres, aquellos que dejan todo y siguen al Maestro en medio de tanta abundancia. Yo quería pedir en esta Eucaristía el Señor nos dé su espíritu, ese espíritu que Salomón pide, que es el espíritu de sabiduría, para saber discernir
Y como decía el Salmo, saber valorar el tiempo presente, saber valorar los años de nuestra vida, porque en definitiva nos hace ver que todo lo nuestro es limitado, que todo esto tiene fin y que en definitiva lo que va a llenar, a plenificar el corazón del hombre es el reino de Dios. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,